¿Alguna vez te has preguntado cómo una simple decisión puede cambiar el destino de una nación? La historia de Jael y Sísara es un relato impactante de astucia, traición y justicia divina. Lo que sucedió en aquella tienda dejó una marca imborrable en la historia. Quédate hasta el final para que no te pierdas ningún detalle de este increíble relato. Para entender esta historia, viajemos al antiguo Israel en una época de guerra y opresión. El poderoso ejército cananeo, liderado por el despiadado general Sísara, tenía aterrorizado al pueblo de Israel. Sus carros de hierro eran impenetrables. Pero lo que nadie imaginaba es que su caída vendría de la manera más inesperada. ¿Cómo pudo un ejército invencible ser derrotado sin una gran batalla? ¿Qué acontecimiento cambió el destino de toda una nación? Todo comenzó cuando Dios levantó a la profetisa Débora y al guerrero Barak para liberar a Israel. En aquel tiempo, los cananeos oprimían brutalmente a los israelitas. Durante 20 años, el rey Jabín y su despiadado general Sísara dominaban la región con mano de hierro. Los israelitas, sin ejército formal y con armas rudimentarias, vivían con miedo, sin esperanza de rebelión. Pero entonces Dios habló a través de Débora, quien llamó a Barak para dirigir la resistencia. Barak, aunque era un guerrero valiente, dudó. «Si tú vienes conmigo, iré, pero si no vienes conmigo, no iré», dijo a Débora. A lo que ella respondió: «Iré contigo, pero la gloria de la victoria no será tuya. Dios entregará a Sísara en manos de una mujer». Una profecía inquietante que en ese momento parecía un simple presagio. Con apenas 10.000 hombres, Barak y su ejército israelita marcharon hacia el monte Tabor para enfrentar al poderoso ejército cananeo. Sísara no estaba preocupado. Su ejército tenía 900 carros de hierro, la tecnología militar más avanzada de su tiempo. Desde su perspectiva, la victoria era inevitable. ¿Cómo podrían los israelitas, a pie y sin armamento sofisticado, resistir semejante poderío? Pero algo inesperado ocurrió. Mientras Sísara avanzaba con confianza, una tormenta repentina oscureció los cielos. La lluvia torrencial convirtió el campo de batalla en un lodazal. Los temidos carros de hierro, que eran la mayor fortaleza del ejército cananeo, quedaron atascados en el barro, volviéndose inútiles. El pánico se apoderó de los soldados de Sísara, quienes, sin la movilidad de sus carros, fueron fácilmente derrotados por los israelitas. El mismísimo Sísara, el general invencible, viendo su ejército destruido y su estrategia desmoronándose, hizo lo impensable: huyó por su vida. Desesperado, abandonó su carruaje y escapó a pie, buscando refugio. ¿Crees que la suerte juega un papel importante en las victorias de las batallas, o fue esta tormenta un acto divino? Sísara, agotado y desesperado, corría sin rumbo fijo. El sudor empapaba su rostro y su respiración era pesada. La gloriosa armadura que una vez imponía respeto, ahora le pesaba como una maldición. Sus hombres estaban muertos o dispersos, su orgullo hecho trizas, y su única esperanza era encontrar un refugio seguro antes de que los israelitas lo alcanzaran. En su huida, sus ojos divisaron una tienda solitaria en medio del árido paisaje. Se trataba de la morada de Jael, esposa de Heber el Ceneo. Este clan había mantenido relaciones pacíficas con los cananeos, por lo que Sísara creyó que estaba en terreno seguro. Sin dudarlo, se acercó jadeando, con el corazón latiendo con fuerza, y pidió desesperadamente refugio. Jael lo observó en silencio. Sabía perfectamente quién era ese hombre, el sanguinario general de los cananeos, el mismo que había traído miseria y sufrimiento a Israel durante años. En ese momento tuvo que tomar una decisión: seguir la alianza de su esposo con los cananeos
o aprovechar la oportunidad que el destino le ponía en las manos. Con una sonrisa calculada, Yael lo invitó a entrar. «No temas», le dijo con voz suave. «Aquí estarás a salvo». Le ofreció un lugar para descansar, pero en lugar de agua, como él pidió, le dio leche tibia. Un truco sutil, pero efectivo para inducir el sueño más rápido. Luego lo cubrió con una manta, asegurándole que nadie lo encontraría. Sísara, confiado y exhausto, se dejó caer en un profundo sueño, creyendo que estaba seguro. ¿Qué harías tú si estuvieras en esa posición? Yael sabía que estaba a punto de cometer un acto arriesgado. Su respiración se volvió más lenta mientras observaba el cuerpo dormido de Sísara. Su mano temblaba levemente al sostener el clavo de la tienda y el martillo, símbolos de su destino entrelazado con el de aquel hombre. Si la descubrían, podría ser ejecutada por traición. No solo traicionaría la aparente paz entre su pueblo y los cananeos, sino que podría poner en riesgo a su esposo y a toda su familia. No había marcha atrás, pero ¿podía permitirse dudar? Su mente estaba dividida. Por un lado, la posibilidad de ser descubierta la aterraba. ¿Qué pasaría si Sísara despertaba en el último momento? ¿Qué pasaría si alguien la delataba? Sería recordada como una heroína o como una traidora. Pero, por otro lado, entendía que si dejaba a Sísara con vida, su pueblo seguiría sufriendo bajo el yugo cananeo. Había escuchado los llantos de las mujeres, los gritos de los niños y la impotencia de los hombres ante un enemigo invencible. Este era el momento que podía cambiarlo todo. Su corazón latía con fuerza. Cerró los ojos un instante y respiró hondo. No era una guerrera, no empuñaba una espada, ni comandaba ejércitos, pero tenía en sus manos la oportunidad de acabar con el opresor, de hacer justicia de una manera que nadie jamás sospecharía. Su decisión estaba tomada. Yael tomó un clavo de tienda. Se acercó a Sísara con el corazón latiendo con fuerza. La noche era silenciosa, apenas se escuchaba el leve murmullo del viento agitando la tela de la tienda. Cada paso que daba hacia el hombre dormido era un desafío a su propia conciencia. Se arrodilló junto a él. Sísara respiraba pesadamente, ajeno al peligro inminente. La manta cubría su cuerpo, pero su rostro quedaba al descubierto. Su mandíbula aún estaba tensa por la angustia de la batalla perdida, un líder, un estratega, un hombre temido por naciones, y ahora tan vulnerable. Con manos firmes, Jael posicionó el clavo en su sien. Su agarre en el martillo se tensó. Durante un breve instante, el tiempo pareció detenerse. Su mente le gritaba las posibles consecuencias. Pero su determinación superó el miedo. Yael levantó el martillo. No podía fallar, no podía dudar. Con un golpe seco y certero, lo atravesó. El cuerpo de Sísara se estremeció una vez, y luego quedó inerte. El general que había oprimido a Israel, el hombre que sembró terror y muerte, había sido vencido no por la espada de un gran guerrero, sino por el valor de una mujer en su tienda. Jael se quedó inmóvil por un momento, observando lo que había hecho. Sus manos aún temblaban por la fuerza del golpe. Después de acabar con el temido general, Jael se levantó, sacudió el polvo de sus ropas y salió de la tienda con determinación. Sabía que el momento de la verdad había llegado. Cuando los israelitas, liderados por Barak, llegaron persiguiendo al enemigo, Jael salió a su encuentro y con una voz firme les dijo: «Ven y te mostraré al hombre que buscas». Barak, confundido, la siguió hasta el interior de la tienda. Allí, ante sus ojos, estaba la evidencia del destino de Sísara. Su enemigo había sido derrotado, no por la espada de un soldado, sino por la mano de una mujer. En ese instante, la profecía de Débora se cumplió completamente. Dios había entregado a Sísara en manos de una mujer. Esta acción marcó el principio del fin de la opresión cananea sobre Israel. Con su líder muerto,
Las fuerzas enemigas quedaron debilitadas, y con el tiempo, Israel logró derrotar completamente al rey Jabín y recuperar su libertad. Por este acto, Jael fue alabada en el Cántico de Débora, un himno de victoria que quedó registrado en la historia. Bendita sea entre las mujeres Jael, la esposa de Heber el Ceneo, más bendita que todas las mujeres de la tienda. Jueces 5:24. Su nombre quedó grabado en la memoria de Israel como una heroína, una mujer cuya valentía cambió el destino de su pueblo para siempre. ¿Qué piensas de la decisión de Jael? ¿Fue una jugada de valentía o simplemente una traición? Este relato nos deja una gran lección. A veces, la victoria no viene de la fuerza bruta ni del poder militar, sino de la astucia, la determinación y el coraje en el momento preciso. Jael no era una guerrera con espada ni una líder en el campo de batalla, pero con un solo acto de valentía cambió el destino de su pueblo. Su historia nos muestra que, en las manos correctas, incluso lo más simple puede convertirse en una poderosa herramienta para el propósito de Dios. Pero esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Crees que los héroes siempre deben ser guerreros? ¿O puede haber otras formas de heroísmo? ¿Jael te parece que actuó de manera despiadada? Déjanos tu opinión en los comentarios. La historia de Jael nos deja una gran enseñanza, pero la Biblia está llena de relatos asombrosos que pocos conocen. ¿Qué otra historia bíblica crees que merece ser contada? Escríbelo en los comentarios y podríamos hacer un video sobre ella. Si este relato te sorprendió y quieres descubrir más historias impactantes de la Biblia, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nada. Nos vemos en el próximo video, donde exploraremos otro misterio escondido en las páginas de la Biblia.